El BIM, como ven en el título de la presentación, el BIM es un nuevo paradigma que desde el 1975 se comenzó a conocer por un simple artículo que escribió un finlandés de apellido Eastman. Resulta que no es hasta el 2002 que se conoce con estas siglas. Pero antes de eso, en el 1984, una compañía llamada Sigmagraphic hizo su primera presentación de un software que empezaba a dar los visos de que podía convertirse en un nuevo paradigma del diseño. Y comienza a aparecer el software tridimensional, ya no el software bidimensional, que es el software que todos conocen como los CAD, para hacer, diríamos, planos de 2 dimensiones. Es en el 84 cuando Sigmagraphic tira al mercado el primer software de 3 dimensiones. Ahora, hasta el 1987 ya comienza a popularizarse los software tridimensionales con la famosa Graphisoft, que es la compañía que lanza por primera vez al mercado un software que es capaz de diseñar en 3 dimensiones. Cuando sale esta tecnología, la gente, el arquitecto y las empresas giraban alrededor de un entorno de diseño tradicional. Más cuando salen estos software que tienen un perfil tridimensional, comienza a cambiar la forma de concebir los diseños. Y las empresas en Europa y Estados Unidos comienzan a cambiar de un entorno tradicional a un entorno BIM o a un entorno de diseño tridimensional con estos software. Yo, por ejemplo, puedo decirle que actualmente en Estados Unidos 49% de las empresas que contratan empresas constructoras o profesionales para diseño le exigen que sea con BIM. Y que 47% de las empresas están haciendo un esfuerzo por transformar en este momento, por transformar el entorno tradicional al entorno BIM. O sea, estamos hablando que esas empresas están muy cerca de un 50% de exigencia al profesional o de un esfuerzo para transformar su entorno con relación a esto. Ahora, el objetivo de este asunto, de esta reunión, es hacerle llegar una perspectiva de cómo
esta transformación de un entorno tradicional a un entorno BIM y que se refleja en las construcciones, evidentemente que esa tecnología es transferida a la edificación y evidentemente que cualquiera de nosotros en un momento determinado nos vamos a enfrentar a un edificio que fue construido con esa tecnología y nos puede tocar evaluar, hacerle un avalúo a un edificio que fue construido con esa tecnología y tenemos que saber enfrentar cómo evaluar ese elemento cuando esté presente en una edificación cualquiera o en un proyecto civil. Entonces, la primera parte de esta intervención, vamos a tocar estos puntos que ustedes ven alrededor del cuestionamiento central de qué es BIM realmente. Ya les decía que es un nuevo paradigma de la construcción y del diseño. Y vamos a hablar de su significado con relación a sus siglas. Miren, el BIM significa Building Information Modeling, que pudiéramos traducirlo como modelado de información para edificaciones. Pero recientemente, en muchas publicaciones, ya se habla de Building Information Management. O sea, ya existen incluso maestrías, desconozco y doctorados que le llaman así el BIM como gestión de información en edificaciones o en construcciones o en desarrollo de proyectos. Esto es básicamente modelado de información para gestión en proyectos de construcción, que es como preferimos llamarle, porque edificaciones tiene muchas limitaciones y puede transferirse a otro tipo de proyectos que también se le puede aplicar esa tecnología. Bien, ahora, definiciones que existen de este nuevo paradigma. Miren, hay múltiples. Como ustedes podrán ver en la pantalla, según Kaizen es una empresa constructora. También está la Universidad Javeriana. También está la Fundación Laboral para la Construcción Española y también está el Instituto Tecnológico de la Construcción de Barcelona. Esta imagen, si ustedes leen estas definiciones, algo me atrajo mucho a mí. Miren cómo Kaizen dice que es un método de trabajo, pero la Universidad Javeriana plantea que es un proceso. Uno dice un método, uno dice un proceso, pero la Fundación Laboral Española dice que es una metodología. Pero el Instituto Tecnológico de Barcelona dice que es un sistema. Miren todas las perspectivas teóricas que tienen diferentes instituciones, tanto académicas como constructivas, de lo que pudiese ser BIM. Al yo ver todo esto, digo, bueno, tenemos ya que definir exactamente para los fines de la exposición qué es, porque se pueden preguntar
que cuál es de las cuatro, si es un método, un proceso, una metodología, un sistema. Bueno, pues nosotros entendemos que BIM es un concepto. Primero, porque es un paradigma, siempre va desde lo teórico hacia la práctica, que define un nuevo paradigma en la generación y gestión de datos. Y eso vamos a ver con detalle lo que queremos decir. Produciendo un modelo de información virtual que abarca las diferentes fases del desarrollo de un proyecto. Yo estoy seguro que muchos de ustedes tienen la profesión de arquitecto, ingeniero o técnicos o han tenido algún contacto con la evaluación o con el avalúo inmobiliario. Y cuando decimos que abarca todas las fases de desarrollo de un proyecto, que todos ustedes saben que puede venir desde la idea, la planificación, el diseño, la construcción y la operatividad, la operación del diseño o del proyecto ejecutado, y termina en su última fase en el mantenimiento de aquella estructura. Veamos si el BIM tiene alguna utilidad. Pues miren, el BIM tiene una utilidad. Su base es el diseño. En todo su proceso metodológico, que ya pasamos a decir que es un concepto y un modelo metodológico, con él se puede modelar detalles constructivos y todo lo que ustedes ven en esa proyección o en ese slide. Con todo eso se puede hacer con BIM. Ahora, en todas esas, ahí hay unas que están subrayadas. Esas que ustedes ven subrayadas, que son la disposición inmediata de la información, la estimación de costo de construcción, operación y mantenimiento, el análisis y control energético y programación de mantenimiento, son 4 elementos de todo lo que se puede hacer con BIM que inciden de una manera directa sobre cualquier avalúo que se vaya a hacer sobre un proyecto que ustedes vayan a intervenir como profesionales. Imagínense en la disposición inmediata de la información que si sabemos que un edificio fue ejecutado con un método BIM, sabemos que podemos ir y preguntar porque existe en un dispositivo cualquiera, puede ser en un CD, en un USB, un banco de información, una data, donde aparece toda la información sobre esa infraestructura. Por lo tanto, eso es un elemento que no debemos ignorar, porque como profesionales del avalúo, qué bueno que podemos accesar a toda la información de la edificación. Pero dentro de ese cúmulo de datos que podemos encontrar ahí dentro de esa base, están estimados de costos, de operación y de mantenimiento. Son algunos elementos tangibles e intangibles que se pueden reflejar en nuestro avalúo. Está incluso el análisis y control energético. Imagínense que ustedes tengan la información de cuánta energía
consume nuestra edificación de acuerdo a las instalaciones existentes y si tiene algún tipo de instalación especial, puede ser instalación por luz solar, cualquiera de estas instalaciones que son, le llaman instalaciones verdes para producir energía y convertir estos edificios, le llaman ahora diseño verde, instalación verde, diseño ecológico, que es una información que hay que ponerle un valor, porque cuando sea el dueño quiera vender esa edificación, eso puede ser un elemento importante para su venta. Y por un análisis de costo-beneficio, reflejar en su costo cómo puede ahorrar energía con relación a lo tradicional. Y de la programación del mantenimiento ni se diga, porque imagínense ustedes que el BIM es capaz de darle toda la información de mantenimiento y también de transformación espacial, ya sea para demoler o ya sea para ampliar espacios. Veamos el proceso. Mire, el proceso de vida de un proyecto, que muchos de ustedes saben, no reflejamos aquí, por ejemplo, que empieza en la idea, sino en los elementos del proceso de vida de un proyecto en el que el BIM tiene su incidencia. Fíjense que en la imagen que estamos presentando, empezamos con la planificación, diseño, construcción y mantenimiento. Están resaltadas en rojo las dos donde más incide. Donde más incide no significa que en las otras no incide, sino donde más incide el BIM como metodología cuando la aplicamos. En el caso de la construcción, fíjense que dice, la fabricación comienza utilizando especificaciones BIM. Y le decimos especificaciones BIM porque el BIM no puede funcionar. Yo no sé qué tanto en México se construye sin hacer libros muy detallados donde se decide la calidad de la construcción a través de las especificaciones técnicas. Aquí solamente se aplican, me da pena confesarlo, cuando se le exige porque ha ganado un concurso o ha ganado una licitación y está dentro de las exigencias. Pero muchas veces con las simples observaciones de los presupuestos es que se construye. Pero BIM no permite eso. BIM te obliga a definir la calidad con especificaciones técnicas. Sirve también para la logística de construcción, que debe ser compartida principalmente con los elementos del personal, pero también recuérdense que debe ser compartida por cualquier institución que va a servir como supervisión, a darle el servicio al dueño de la construcción como su supervisora de ejecución. Y en el mantenimiento, que desde que se entrega el edificio, aquí le llamamos llave en mano, aquí empieza el mantenimiento. Ahora, un mantenimiento con una cantidad de información extraordinaria. Fíjense que cuando se diseña
pensando en BIM, pues, con ustedes ponerle el cursor y seleccionar un elemento de la construcción, por ejemplo, una pared que esté recubierta de unas piedras especiales o de un tipo de mármol especial o un tipo de madera especial, con ustedes poner el cursor encima y seleccionarlo, el sistema BIM, si fue así construido el edificio, le da toda la información de ese material de recubrimiento. Le dice dónde fue comprado, en qué año, a qué compañía, de qué color es, qué tipo de madera, las dimensiones. Lo puede llevar a una especificación técnica de qué materiales incluso se utilizaron para su ejecución, etcétera. Imagínense que también existen en el mercado ya unos software que cuando usted dice yo construí con BIM, ya usted nada más tiene que entregarle ese USB a la compañía que va a darle la gestión de mantenimiento a esa edificación. Y yo conozco, y lo vamos a hablar un poco más adelante, varias empresas, varios software exclusivos de empresas, evidentemente, que usan toda esta información, toda esta base de datos para darle mantenimiento a una edificación. Les puedo adelantar que en estudios que se han hecho en Europa y en Estados Unidos, el mantenimiento tradicional de un edificio es 30% menos efectivo que el mantenimiento que se puede hacer con BIM. 30% menos eficiente. Y anda alrededor de un 17 a un 27%, dependiendo del costo del mantenimiento en ahorros comparativos que se han hecho. Por lo tanto, en el proceso del ciclo de vida, esos son los dos más predominantes. Pero fíjense que en el diseño también lo es. Pero los que más nos interesan son construcción y mantenimiento para fines de evaluación. ¿Cuáles software en el mercado usted puede encontrar para cambiar su entorno tradicional en un entorno BIM en su empresa o como profesional? Mire, no, el orden en que están no significa que son los más importantes ni nada parecido. Pero Archicad y Graphisoft lo pongo en primer lugar porque fue la empresa pionera, es el que más plugin ha creado para dar el mejor servicio de BIM. Pero, cuidadito, el Revit es el que más poder económico tiene en el mercado. Bien. De estos software, si ustedes ven abajo, hay uno que es un viewer que se llama Dalux BIM Viewer para gestión de mantenimiento en edificaciones. ¿Se oye? Sí. Dalux BIM. Dalux BIM. Se nos cortó ahorita nada más a nosotros, ¿verdad? ¿Me oyen? Ah, ok. Perdón. ¿Sí me están escuchando? Sí, muy bien. Gracias. Ese viewer que ustedes ven ahí debajo de la imagen es un software
y también un viewer. El viewer es gratuito. El Dalux Bing ya es de paga, pero de una paga bien baja. Ese Dalux está diseñado especialmente para cuando usted construye una edificación con Bing, nada más tenga que pasarle la información al gerente de mantenimiento del edificio y funciona perfectamente. Y nosotros aquí en el Instituto Tecnológico lo utilizamos y lo simulamos con una construcción BIM y funciona perfectamente. Bien, vamos a hablar de dimensiones. Miren, cuando hablamos de BIM, no hablamos de dos dimensiones como tradicionalmente se genera en un entorno tradicional de planos que se abren, que se imprimen, etcétera. Cuando le hablan de dimensiones del BIM, el BIM puede ir desde 3 dimensiones hasta 7 dimensiones. Usted puede comprar un software para hacer BIM con 3 dimensiones, pero puede comprar un software para hacer BIM con las 7 dimensiones. Y hay que también aprender a hacer BIM con esas dimensiones. El de 3D, que fue por donde empezó, era simplemente la estructura tridimensional de largo, ancho y profundidad. Cuando pasaron al 4D, el BIM se fue haciendo más complejo y le agregaron a la planeación y programación del proyecto, le agregaron tiempo, o sea, el tiempo de ejecución de todo lo diseñado. Posteriormente pasó a la quinta dimensión, que es el costo, que como ustedes ven está resaltado en azul porque el costo es algo básico para una evaluación inmobiliaria o para hacer un avalúo, donde el mismo BIM tiene estimaciones y tiene análisis del presupuesto incluido, está dentro de él. También está algo que no nos toca mucho, que es la sustentabilidad, que era de lo que le hablaba ahorita, pero que le agrega valor a cualquier edificación cuando puede haber una transacción económica para una venta de este inmueble. Y por último, el mantenimiento, que es la información de gestión de instalaciones, de infraestructura, etcétera. Como ustedes pueden ver, de estas dimensiones, la quinta y la séptima nos toca de manera directa. ¿Qué pasa de ahora en adelante? Aquí hay una palabra que posiblemente sea la primera vez que ustedes la leen o la escuchan. Esa palabra tuvimos nosotros que construirla por una investigación que hicimos por lo siguiente. Mire, si el BIM está concebido para ser un paradigma, una metodología que se le aplica a la construcción de un proyecto que puede ser una edificación o cualquier proyecto civil, por ejemplo, si ese inmueble fue construido, fue diseñado, construido y está siendo gerenciado con BIM, nosotros entendemos que es un inmueble BIMificado. O sea, que ha sido planificado, diseñado, construido y ha operado bajo metodología BIM. Ahora, ¿y BIMificar? ¿Por qué BIMificar? Ya sabemos lo que es un inmueble BIMificado, pero ¿qué es BIMificar? Este término lo acuñamos para hacer referencia a lo siguiente. Voy a abrir un paréntesis aquí para que vean el resultado
de una investigación que hicimos que tiene algo que ver y que puede explicar mejor este procedimiento. Imagínense, es un paréntesis, que a usted como arquitecto, ingeniero o como una compañía determinada, le llame a alguien y le diga, yo tengo un edificio que hace 2 años lo construí y es modernísimo, pero no fue construido con BIM. Ese edificio puede BIMificarse. Claro. ¿Qué es lo que hay que hacer? Aplicar una metodología de rediseñar, o sea, algo que ya está construido, simplemente reproducirlo en 3 dimensiones y empezar lo que se llama un procedimiento de levantamiento de información existente, de investigación e ir alimentando la base de datos hasta que usted logre con investigaciones, planos existentes, bitácoras de obra, especificaciones técnicas, incluso hasta hacer algún tipo de investigación en el campo con personas y empresas que hicieron posible esa construcción para que llegue la mayor cantidad y la mayor calidad de información. Entonces, BIMificar es eso, que es darle el servicio de convertir un inmueble no BIMificado en un inmueble BIMificado si usted hace el proceso al revés y levanta la información. Déjenme decirle que existen muchos sistemas tradicionales de levantamiento de información, pero también existen muchos sistemas modernos de escáneres externos e internos que incluso se aplican actualmente con drones para extraer información y hacerla reflejar en la base de datos con la que se va a operar posteriormente toda la vida útil del mantenimiento de esta edificación. Bien, ahora yo quiero rápidamente entrar a la evaluación inmobiliaria y después terminar haciendo la correlación y la perspectiva con relación al BIM y a la evaluación inmobiliaria. Creo que muchos de los que están aquí saben exactamente. Fíjense, a los que son mexicanos, yo me encontré en internet esta definición y decía exactamente así. En México, una evaluación inmobiliaria significa eso. Digo, bueno, pues déjame transportar esa información acá, porque qué mejor que muchos mexicanos me estén escuchando y vean y me puedan hasta decir si es verdad más adelante, si es cierto que en México es eso lo que significa una evaluación inmobiliaria. A mí me encantó la definición. Yo no sé a ustedes, yo creo que está bien. Me sentí muy bien cuando vi que era mexicana, me dio satisfacción y la utilicé. Y luego le voy a decir más adelante por qué la utilicé. Entonces yo entiendo que esa es una definición interesante. La voy a leer rápidamente, no acostumbro a eso, pero quiero hacer énfasis en algo. Un avalúo inmobiliario es la estimación del valor comercial de un inmueble a través de un dictamen técnico imparcial mediante las características de uso y el análisis de mercado, tomando en cuenta las condiciones físicas y urbanas de un inmueble. Para mí, muy completa. Bien. Los métodos de avalúo o de tasación inmobiliaria
más comunes, más utilizados en República Dominicana. Más adelante podrán ustedes decirme si en México es igual. Está el método de la comparación con otros inmuebles, está el método por costos y está en el método de la tasación basada en capitalización de rentas. En el caso nuestro, más adelante, el que vamos a usar para hacer una comparación de dos dictámenes de avalúo, el que tomamos fue el de los costos, que para mí es bastante preciso y que nunca debe dejarse de hacer en el caso de los avalúos. Cuando tenemos estos métodos, hay aspectos de un informe que para nosotros y en términos generales son estos. Cuando yo abro un inmueble, perdón, cuando yo abro el informe de avalúo de un inmueble que me lo ha presentado un profesional del área, esto no debe faltar. Ubicación, que lo maneja perfectamente el BIN, el tamaño real de la propiedad, nunca mejor que con el BIN, a la pulgada cuadrada, no importa lo que usted ponche o señale con el cursor. El tiempo de vida útil se define dependiendo de cuánto en México le dan de vida útil o le exigen que debe. Aquí son 50 años, no sé cuánto será en México. La calidad de la construcción nunca mejor que con la definición de los detalles en los planos y en las especificaciones. Nunca mejor la capacidad de extensión y remodelación, porque hay diseños que hasta prevén demoliciones posibles y remodelaciones posibles. Y por último, el valor comercial. En todo esto existen lo que nosotros llamamos valores que influyen en un avalúo de un inmueble. Aquí ustedes pueden ver 7 que son los básicos, o que por lo menos a mí me enseñaron que deben influir, ¿verdad? Pero hay 4 de ellos que están resaltados en rojo, que con el BIN están mejor definidos, que en el BIN creo que no pueden estar. Mire, orientación, superficie y distribución, que son cosas muy importantes para el que evalúa un inmueble. El estado de conservación del BIN generaría que la vida útil se estimara en más años. Está también la edificación de instalaciones y materiales de construcción que están simplemente con ponerle el cursor, y las instalaciones están definidas en su ruta, calidad material dentro del diseño. Y la eficiencia energética, que también está incluida, que como le dije, es un elemento intangible que debería tomarse en cuenta cuando estemos haciendo el avalúo. Bien, aquí se va a ir complicando la cosa, porque todos los que sabemos hacer una tasación, sabemos que en una tasación existen tangibles e intangibles, y que lo más fácil de tasar es un tangible.
por muchas razones. Porque, tal como lo dice el imagen, es algo que se puede tocar, que se puede medir, que se puede pesar. Todos sabemos tomar decisiones y ponerle un valor a algo que puede ser incluso comparado con algo similar y que puede ser incluso comprado en una institución, en un comercio cualquiera, ir buscando cosas y hasta reproducir el mismo inmueble por el método de costo. Ahora, y cuando llegamos a un valor intangible, recuérdense que un intangible, en la imagen que puse, donde está el BIM, se ven en el fondo marcas muy conocidas por ustedes, como Samsung, Pepsi, Microsoft, que son empresas que tienen muchos activos fijos, pero fíjense, su valor real en el mercado son los intangibles, lo que le dan su valor comercial o su valor de transacción en el mercado. Es el intangible. Bien, pues yo quiero que ustedes sepan que cuando se construye una edificación con la metodología BIM, yo quiero que ustedes me digan si toda esta base de datos que sirve para dar mantenimiento posteriormente, para hacer reparaciones, para hacer remodelaciones, para hacer cambios estructurales, para hacer demoliciones parciales y hasta para rescatar a alguien en un incendio, porque el BIM tiene todo el diseño tridimensional y esto puede entregársele a los bomberos, por ejemplo, como es en muchas partes del mundo, que cada edificación tiene obligatoriamente que entregarle a los bomberos un juego de planos por si hay en un momento determinado un siniestro, pues el BIM es mucho más eficiente y se le puede dar a los bomberos, a cualquier organismo de seguridad, para su mejor acceso, llegar a las áreas conflictivas o rescate. También es una base de datos que cuando se construyó el edificio alimentó lo que se llamaba la base de datos para la construcción de las especificaciones. O sea, que la compañía que lo usó se queda con una cantidad de datos para futuras aplicaciones y facilidad de aplicación del BIM. Entonces, el BIM es un intangible. Es un intangible porque es una base de datos que está dentro de un USB, repito, o dentro de un disco. Se genera a través de un software informático. Es un concepto intelectual, porque déjenme decirle, cuando usted diseña, todo el mundo sabe que el arquitecto tiene un derecho de diseño, un derecho intelectual sobre él. Pero ahora se le agrega en este nuevo paradigma el derecho intelectual de haber generado toda esa información y la forma en que se usó esa información. Entonces, tiene un valor cuantificable porque los intangibles son cuantificables. Déjenme decirle que el ejemplo que vamos a poner es un ejemplo donde no todos los elementos intangibles se tomaron en cuenta, sino un elemento intangible, uno solo, para que ustedes vean cómo incide en una tasación, en una evaluación o en un avalúo. Veamos
La evaluación yo le estoy llamando inmobiliaria porque Los que queríamos la como es un bien intangible, se le puede establecer un valor, dijimos. Entonces yo le pregunto a ustedes, supóngase que se le presente Bueno, sabía, pero a medianoche ayer me lo mandó el profe. Ya nos escucha, maestro. Profesor, no se le escucha. Profesor Derby, parece que tuvo un problema con su conexión. Seguramente está intentando reconectarse. Esperemos unos momentos, por favor. Entonces podemos decir, como dice aquí abajo, que un avalúo inmobiliario, entiéndase, un avalúo que toma el BIN en cuenta es la estimación del valor comercial a través de un dictamen técnico imparcial mediante las características del uso y del análisis de mercado que toma en cuenta si el inmueble fue construido bajo la metodología BIM, sus condiciones físicas y urbanas, etcétera. Entonces estamos ante un paradigma que está por ahí rodando, que cuando usted va a él, si no se percata, puede ser que usted esté dando un dictamen que no es el correcto, y mucho menos con una tecnología tan moderna y una tecnología que está cambiando la mentalidad del mundo. Veamos un ejemplo comparativo ya para terminar de cómo pudiera suceder lo que yo acabo de decir. Mire, este ejemplo comparativo lo preparé para ustedes. Esto es un ejercicio de evaluación de una villa turística ubicada en Punta Cana. Punta Cana es un lugar turístico aquí en República Dominicana y utilizamos el método de costo. Todos los datos que están aquí son datos actuales. O sea, los números que están viendo son números reales y los puse en dólares porque, o sea, yo decía, bueno, los tengo en pesos dominicanos. Si lo doy en pesos dominicanos, ellos no lo van a entender. Déjame poner en una moneda que ellos puedan entender y puedan hacer la transferencia de a cómo está el dólar en México y pudieran llegar a los números en moneda mexicana. Creo que alguien me dijo un dólar por 23 pesos mexicanos. Eso puede cambiar o puede ser que yo no tenga el dato preciso. Bueno, pero fíjense, en la evaluación tradicional se tomó en cuenta el terreno que de 2.000 metros cuadrados a $250 y eso da $500,000. La edificación de 650 metros cuadrados a $950 el metro cuadrado de construcción de lujo, porque eso es una villa turística de lujo, da $617,000. El diseño arquitectónico en una evaluación tradicional está dentro del costo del metro cuadrado, siempre reflejado. Los gastos de aranceles e impuestos en República Dominicana es el 18%, no desconozco cuánto es en México, pero da $201,000. Estamos planteando que la antigüedad del edificio son 3 años, nos dio un valor de reemplazo bruto de $1,318,000 y una depreciación por esos 3 años de $24,540. O sea que por el método de costo, esta villa estaría como valor de reemplazo dando
un valor de $1.293.460. Un ejemplo. Bien. Fíjense que a la derecha está lo mismo, más se está tomando en cuenta que esa villa fue construida por el método BIM. Fíjense, el terreno cuesta igual, la edificación también, más el diseño arquitectónico por el cual se pagó el BIM. Yo no sé en México, pero en República Dominicana, diseñar una villa de lujo en esa zona, el metro cuadrado de diseño cuesta $100. O sea, cuesta $100 por metro cuadrado de diseño arquitectónico, en ese nivel de lujo, de calidad de lujo. Pero cuando usted exige al diseñador, por lo menos aquí en República Dominicana, que quiere un diseño con el método BIM, él no le cobra $100 por metro cuadrado. Él le cobra $130 por metro cuadrado. O sea que el metro cuadrado de construcción sube a $130. Fíjense que los gastos de aranceles ya no es por la cantidad. Fíjense que en el tradicional da 201,000 y aquí da 204,480. ¿Por qué? Porque dentro de la depreciación, el diseño arquitectónico por BIM se considera como depreciable. ¿Por qué? Porque una base de datos, si usted no la actualiza o no le da uso, se deprecia en el mercado. La antigüedad es la misma. Fíjense que el valor de reemplazo bruto cambia, es mucho mayor. La depreciación también aumenta porque hay un elemento a despreciar de $19,000 más y tiene un valor de reemplazo neto de $1.315.266. Fíjense que el valor de reemplazo es mayor. Ahora, ¿qué tan mayor? Bueno, existe una diferencia entre las dos valuaciones de $21,806 entre ambos avalúos. La razón, tal como lo pongo ahí para que quede claro, está en el pago de honorarios profesionales a la oficina de arquitecto, que en el caso en que estamos analizando el precio del metro cuadrado de diseño arquitectónico, como decía, es de $100, pero el cliente exige que sea metodología BIM y cambia a $130. En este ejercicio solo fue tomado en cuenta un solo aspecto intangible, el diseño arquitectónico, pero existen otros más. Por ejemplo, como le decía ahorita, el aspecto de la energía, que es un valor agregado, que también debe reflejarse. Me explico. La parte intangible, que es, todos sabemos que es mucho más compleja para su evaluación, nos permitiría hacer una tasación, hacer un avalúo más preciso, mucho más directo, y no corremos el riesgo de caer en una evaluación tradicional. Por lo tanto, ahora, en estos tiempos, cuando vayan a hacer un avalúo de un inmueble donde haya sido construido por BIM, hay que darle un tratamiento diferente a como si no tuviera el BIM aplicado y fuera un edificio construido con los sistemas tradicionales. Por lo tanto, entiendo yo, para concluir, que este nuevo paradigma, que es tan influyente
desde la planificación, diseño, construcción y operatividad de la edificación, sobre todo en la operatividad, que es hasta su vida útil. Yo creo que ese es un elemento, un valor agregado importante que en el ejercicio mío que yo hice arrojó $21,000. Es una cantidad considerable en dinero que yo creo que no debe ignorarse y que es lo suficientemente impactante en proyectos que su costo sea mucho mayor. En este caso estamos hablando de una edificación de $1,4 millones, pero pueden encontrarse con una edificación de mucho más costo, 3, 4, 5 millones de dólares, e imagínense cuánto sería el impacto que tendría el ignorar y no tomar en cuenta en el avalúo si fue o no intervenido con la metodología BIM, que es un paradigma que está actualmente apoderándose de la mayoría de los países desarrollados de Europa y Estados Unidos. Estoy a su disposición, he terminado mi exposición y estoy a la disposición de responder cualquier pregunta que desean hacer, que ustedes quieran hacer, y también alguna intervención, algún aporte que quieran hacer, será bienvenido. Y le devuelvo el control al maestro Ismael Ramírez para que pueda darle paso, porque tengo entendido que la plataforma permite que se puedan hacer preguntas y él saber quiénes quieren hacer preguntas y que le dé acceso a ustedes. Muchas gracias, maestro Derby. Excelente exposición, maestro. Pues ahora procederemos al periodo de preguntas, en las cuales pues, yo les voy a agradecer que tienen una mano en la parte inferior derecha donde pueden tocarla para ver en el orden que se vayan señalando las preguntas, pues les vamos otorgando el uso de la voz. Si fueran tan gentiles, si hay alguna pregunta. También puede hacer algún tipo de intervención y decir qué les parece. Pueden aportar datos, críticas. Estamos abiertos, no se preocupen. Desde que alguien haga la primera pregunta se rompe el hielo. Efectivamente. Bueno, yo quisiera decir que no tanto una pregunta, sino un comentario, que me pareció una excelente exposición de usted, profesor. Gracias. Entendí todo, realmente amplió mi conocimiento y sentí que aprendí. Yo estaba tomando notas a medida que usted estaba presentando y sentí que esto fue un tiempo productivo, la verdad. Muchas gracias. Gracias a usted, gracias. Pues, ¿alguien más que quiera hacer uso de la voz? Buenas tardes, Francisco Mejía, de la especialidad de evaluación inmobiliaria. Okay. Felicidades por la... Francisco, te escucho. Muchas gracias. Felicidades por la presentación, muy buena, muy interesante. Y yo sí tengo una pregunta. En el ámbito actual, ¿qué tan aplicable es esta evaluación bimobiliaria, como la llaman? ¿Qué tanto se está aplicando y qué vísperas hay de que todo se oriente hacia este tipo de evaluación, dejando un paso atrás la evaluación tradicional? Bien, Francisco, oye, en España, por ejemplo, en este momento, desde el 2013 están trabajando una ley para hacer obligatorio
la aplicación del BIM en la construcción de edificaciones. En más de 20 estados en los Estados Unidos ya están exigiendo que se construya con BIM. Entonces, ¿qué es lo que debe pasar? Que el profesional de la evaluación debe estar atento, primero, a que debe estar al tanto de lo que está pasando, porque usted mismo, Francisco, puede ser que le llegue un avalúo de una edificación que fue construida con BIM y usted le aplique la tradicional y usted esté haciendo usted está haciendo un avalúo con una gran deficiencia en términos de su costo. Recuerde, señor Francisco, que lo que quiere el cliente es que usted le dé un veredicto, que usted le dé que usted escriba un número que le sirva a él como parámetro para negociar su edificación. Y si usted le da un número por debajo, él puede perder dinero. Además, se pueden dar cuenta posteriormente de que usted no tomó en cuenta ese elemento y su dictamen profesional puede estar sujeto a incluso, acuérdense que yo he visto a tasadores en la justicia por 1000 razones. Entonces, lo que hay es que saber, primero, saber que la posibilidad existe de que le llegue un avalúo con una edificación hecha con BIM y usted sepa cómo responder y cómo integrar ese elemento para reflejarlo en el valor de reemplazo, como es el caso del método de costo y el que yo le estoy presentando. Entonces, yo desconozco qué tanto está en este momento el BIM siendo utilizado por las se corta. empresas. Pero bueno, aguantemos, ¿no? ¿Ya me oyen? Perdón. Sí, ya te ¿Sí me oigo escuchan? perfectamente. Ok. Yo desconozco en México qué porcentaje de las empresas están exigiendo que se construya con BIM, o sea, cuál es el nivel de demanda también del que contrata y el nivel de transformación del entorno tradicional a un entorno BIM que tiene México en este momento. Pero si recuerdas, Francisco, al principio yo decía que en Estados Unidos el 49% de las empresas el 47% de las empresas está exigiendo que cuando contratan a una empresa constructora sea con BIM, y 49% de las empresas en este momento están haciendo la transformación. O sea, que muy pronto, muchos edificios en el mundo tendrán que ser evaluados de esta manera. No sé si eso responde a tu pregunta. Queda muy claro, maestro. Muchas gracias. Siempre a su orden, Francisco. Muchas gracias. Sí, ¿hay alguien Yo más tengo una que pregunta. Sí. Bueno, tengo una quiera pregunta. ampliar la respuesta? Ok. Sí, creo que alguien dijo ahí que tenía una pregunta. Sí, Rodrigo Sí, Cuesta, de la Ciudad de México. ¿Quién? Sí, Rodrigo Axel Cuesta, de la Mercedes. Ciudad de México, maestro. Bueno, ahora usted primero. Señor Perdón, Cuesta. mil disculpas. Sí, Sí. bueno, pues yo señor Cuesta, sí. Sí, maestro, yo quiero hacer el comentario de que pues me parece una metodología bastante versátil y bueno, como ya bien usted lo dijo, es una metodología nueva. Yo creo que, como usted lo ha comentado, que ya en el futuro muchos edificios van a ser considerados con esta metodología y pues sabemos que dentro de la evaluación
entre más elementos y factores estén involucrados en un aspecto de avalúo, se genera un avalúo mucho más preciso para conservar sobre todo el valor íntegro del inmueble y no llegar a tener pérdidas, ¿no? Por supuesto. Y pues me parece excelente su exposición, maestro, y es todo por mi parte. Muchas gracias y espero que esto les sirva para si se enfrentan un día a un dictamen y tengan que sacar de alguna manera un dato confiable para el que los contrata. Y como usted dijo, mientras más elementos se toman en cuenta, mucho más precisión en la respuesta. Exactamente, maestro. Muchísimas gracias. Profesor. Muchas. Sí, adelante. Bueno, Sí, profe, antes que nada, me gustaría de verdad felicitarle por la ponencia suya. Por lo menos ha logrado captar en mí, me ha llamado bastante la atención. Ahora yo quisiera capacitarme en el área para uno estar con la competencia de lo que el mercado de hoy día exige. Entonces, la pregunta sería, profesor, para una pequeña o microempresa, ¿hasta dónde sería rentable trabajar utilizando este tipo de plataforma? Porque eso indiscutiblemente tiene un costo, que muchas empresas grandes pueden darse ese lujo, pero hasta dónde las pequeñas también podríamos aprovechar esta nueva metodología. Mire, yo tengo un dato. En Estados Unidos actualmente, una empresa de tamaño mediano, o sea, de una mediana empresa constructora de unos 50 empleados, debe invertir $100,000 para hacer el cambio del entorno tradicional al entorno BIM. ¿En qué se gasta este dinero? Mire, lo primero es que se debe decidir cuál es la tecnología que se va a comprar. Entienda, por cuál software yo me voy a decidir. Yo les presenté algunos de los software que hay en el mercado. Recuerden que dije que el SketchUp es el más económico, tanto para comprarlo como para hacer la transformación del entorno tradicional. Ese es el que menos impacto económico genera en quien decide cambiar, en este caso, la compañía. Entonces, le decía que hay que, luego de que usted adquiere la tecnología, usted tiene que a sus tradicionales dibujantes enseñarlos a dibujar en 3 dimensiones y a los diseñadores de la empresa que diseñen en 3 dimensiones. Pero no es suficiente con enseñarle 3 dimensiones. Después que usted le enseña a diseñar en 3 dimensiones, luego hay que enseñarle a introducirle los datos para que eso se convierta en BIM. Recuerda que BIM es una base de datos. Entonces, luego viene lo que se llama el entrenamiento del recurso humano para el cambio. Acuérdense que siempre existe lo que se llama una resistencia al cambio. Entonces, esto hay que irlo trabajando y hay empresas que dan ese servicio para que esos empleados que usted tiene, que no quiere salir de ello, que confían de ello y que son muy eficientes con las tecnologías anteriores, por no decirle tecnología ya obsoleta, ellos tienen que hacer un cambio y se contratan estas empresas para que en un proceso lento, en principio, pero que luego eso, el BIM le va a devolver con creces esa inversión. Y, o sea, te recuerdo que
una empresa de mediano tamaño en Estados Unidos debe invertir alrededor de $100,000 para hacer estos 3 elementos que yo te acabo de definir en una empresa. Profesor. Muchas gracias, profesor. Siempre. Yo, más que una pregunta, quiero hacer un comentario. Y es que yo, Michelle le habla, y yo sabía Michelle más o menos lo que era BIM y de lo que trataba, pero ya me da gusto ver con claridad cómo este trabajo, ya sea arquitectura, ingeniería, cómo la construcción va cambiando en torno a esta revolución tecnológica que hay hoy en día, y esas nuevas implementaciones que facilitan a uno a poder diseñar o construir de una mejor manera. Así que muchas gracias, y por mi parte eso es todo. Muchas gracias, Michelle. Déjame decirte algo. La gente que ha tenido experiencia y ha hecho la transformación dice que se es más eficiente en los costos, entre un 15 y un 20%. Es más fácil la gestión de costos. Pero te tengo una mala noticia. Dicen que es 30% más esfuerzo gestionar en BIM que no gestionar en BIM. O sea, aplicar BIM significa un 30% más de complejidad en la gestión de un proyecto, desde la idea hasta ponerlo en funcionamiento. Esa es la experiencia que se tiene en Europa y en Estados Unidos. Repito, 30% más complejo, según quienes han hecho vida tanto en lo tradicional como en la aplicación BIM en la gestión. Claro, pero con para que sepan que no se van a enfrentar a una tecnología que no tiene su nivel de complejidad. Pero sí se cosecha en términos económicos mucho, se cosecha bastante, y sobre todo en que usted está actualizado. Fíjense que si ustedes ponen que son expertos en desarrollo de proyectos BIM en un currículum vitae, eso puede significarle la asignación de un proyecto en cualquier concurso o licitación que su empresa esté participando. Eso está pasando en el mundo en este momento. Adelante, Ismael, por si alguien tiene alguna otra pregunta o alguna otra intervención. Sí, yo tengo otra pregunta. Un comentario, maestro. Okay. Adelante. Adelante con el comentario. Sí, Ernesto Díaz, de la ST Camachalco. Sí, señor Díaz, adelante. Personalmente, en la empresa donde laboro, hemos estado implementando parcialmente lo que es BIM. Ajá. Y efectivamente, como dice, es mucho trabajo implementarlo, pero nosotros hemos encontrado que para diferentes tipos de proyectos es diferente el nivel de implementación y de detalle que te conviene, ¿no?, realizar en BIM. Por ejemplo, viviendas unifamiliares, a lo mejor 150 metros cuadrados, pues el detalle al que lo llevamos es simplemente lo que sería la parte arquitectónica con los acabados, ¿no? ¿Por qué? Porque es a lo que vamos a llegar a cuantificar: metros cuadrados de piso, metros cuadrados de pintura, etcétera. Para proyectos más grandes, digamos multifamiliares, nos hemos encontrado ahí con el detalle de las estructuras, que es un poquito más pesado de trabajar en BIM. Entonces ahí atacamos arquitectura y MEP, ¿no? O sea, instalaciones mecánicas, eléctricas y de plomería.
Y aparte llevamos otro tipo de proyectos, por ejemplo, los proyectos de intervenciones estructurales, en los cuales hemos optado por el software Tecla, que igual nos permite pues modelar, a lo mejor no es tan rápido, pero teniendo la ventaja de que nos da los planos de taller, ¿no? O sea, si lo hicieras de otra manera, de la forma tradicional, tienes que hacer tus planos estructurales y después hacer tus planos de taller. Entonces, esa es una ventaja, además de que pues te da la cuantificación de placas, de perfiles, etcétera. Al final del día, pues te ahorra también bastante tiempo, ¿no? Sí. Entonces, en mi experiencia, depende mucho de qué tipo de proyecto, también el tamaño de tu empresa, hasta qué nivel de detalle vas a llevar BIM, de tal forma que te convenga, pero no te represente un costo ni tiempo, ¿no? De más. Díaz, mira, te entiendo perfectamente. Yo he dado servicio de planeación y programación de proyectos. Fíjate, cuando me han llamado para dar ese servicio, yo en algunas ocasiones le he dicho, yo no sé qué significa. En República Dominicana todo el que me está oyendo sabe lo que significa este refrán, que no puede costar más la sal que la carne que se va a cocinar. Entonces, fíjate, en proyectos de más de 10 millones de pesos aquí en República Dominicana, yo no recomiendo que se le haga una planificación y una programación con todas las de la ley, porque eso va a afectar el costo del proyecto demasiado fuerte, o sea, en un monto muy importante. Entonces, te entiendo perfectamente cuando tú dices que aplicar el BIM a una vivienda de 200 metros cuadrados, una vivienda económica, es como una tecnología que es demasiado, que se puede utilizar un poquito en ella y para que no vaya a representar en el costo de la vivienda algo muy impactante y la saque de la categoría, por ejemplo, de vivienda económica, porque el BIM tiene su costo. Yo te puse aquí en el ejemplo que en República Dominicana, en el caso de esa construcción, se cobran $100 el metro cuadrado diseñado de manera tradicional y 130 si es con BIM. Fíjate que el BIM para mí es una metodología en este momento para mí es cara. O sea, incide bastante su costo, sobre todo en la parte del diseño arquitectónico, y luego se va a ir reflejando. Entonces yo entiendo que posiblemente en su empresa lo que deberían hacer es, yo lo haría, decir, solamente aplicaríamos BIM a proyectos con un costo de tanto hacia adelante. Así como lo hago yo y se lo recomiendo a los clientes cuando me contratan para una planeación y una programación, que yo le digo, mira, no vale la pena si cuesta menos de 10 millones. Allá no sé cuánto sería que ustedes deberían llegar al punto de decir no les recomiendo a ningún cliente que no le aplique BIM si no cuesta más de $1 millón, por ponerte un ejemplo. Y saber cuándo comienza a ser rentable o cuándo comienza a incidir en el costo, pero de manera negativa, como puede ser. No sé si estás de acuerdo, pero yo recomendaría eso y entiendo que por ahí debe de andar el asunto. Claro que sí, maestro, muchas gracias. Siempre a tu orden, Díaz. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta?
Sí, yo tengo una pregunta para usted, profesor. ¿Cómo no? Le habla Axel Mercedes. Yo quisiera saber si usted piensa, o sea, al principio de la presentación explicó que hay dos definiciones distintas del BIM, que una habla sobre el diseño, o sea, sobre el modeling, y la otra habla sobre la gestión, o sea, el management. Entonces, yo quisiera saber si usted piensa que ambas van de la mano una con la otra, el diseño con la gestión. Claro que sí. Mira, desde que tú decides usar la metodología, ya todo el proceso constructivo está involucrado con el BIM. Todo el proceso constructivo. O sea, no hay un divorcio. Si decides tomar la metodología, tienes que tomarla desde la programación hasta la entrega, entiéndase, la llave en mano, como le decimos acá. No puedes llegar y decir, déjame hacer el diseño y ya en la construcción me olvido del BIM, no tiene sentido. Yo quería decir algo del BIM también. Mire, el BIM, a algunos arquitectos y oficinas de diseño arquitectónico, hay clientes que le dicen que le proyecten mobiliario. Y cuando usted se lo proyecta y le hace recorridos internos, que lo pueden hacer sin problema con BIM, esos recorridos internos dentro del diseño, y ven mobiliarios modernos, por ejemplo, el caso de IKEA. IKEA aquí está trabajando constantemente en que todos sus modelos estén disponibles de manera real, si usted quiere utilizarlo, y ya no tiene usted que fajarse, como decimos aquí, a introducir toda la información, sino que si tú decides amueblar con muebles de IKEA, ellos te dan el diseño del mueble, te dan el dibujo del mueble para que lo utilices con el software que tú quieras, y nada más tienes que ponerle el cursor arriba, inmediatamente te abre una ventana con toda la información. O sea que ya hay empresas como IKEA en el mundo que quieren y están utilizando el BIM y le están diciendo a la gente, oiga, si usaron BIM, amueblen con IKEA, porque cuando un cliente ve y recorre un espacio y dice, estos muebles me gustan, ya usted tiene la información e IKEA sale beneficiado porque le compran el mueble a IKEA. Entonces, también es posible identificar el mobiliario que le agrada al cliente cuando usted hace la planta arquitectónica o el diseño tridimensional, no solamente la descomposición de la estructura, porque usted puede ir a chequear incluso el acero de una columna y saber que es de media pulgada, los estribos, a qué distancia están, etcétera. No, también a una simple llave, un simple tornillo de una conexión eléctrica, usted le pone el cursor arriba y sabe de qué material es, quién lo vendió y las características para ser sustituido en caso de que así quiera usted hacerlo en el programa de mantenimiento. Ok, muchas gracias, profesor. Me respondió. Gracias, Axel. Sí. Una pregunta más, por si hay alguien más que quisiera hacer una pregunta, por favor. Una pregunta más. Si no, daríamos terminando con el periodo de preguntas. Muy bien. Ismael, para que le hagas de nuevo el llamado de que se registren en el chat, para que dejen su nombre, cómo quieren que aparezca su nombre en el certificado de participación. Ok, sí, aquí yo les voy a agradecer. Dejen su nombre completo dentro del chat que se está grabando, por supuesto, y ya con ello podríamos nosotros identificarlos plenamente y establecerlo dentro de la constancia de participación. ¿Sí? Yo tenía un comentario, maestro Derby, si usted me lo permite. Claro. En relación a la pregunta de Francisco, que me pareció sumamente interesante, en cuanto a si es posible
o si el método tradicional sí va a ser de alguna manera sustituido por este método del BIM. Yo lo que aprecio aquí es que esta herramienta es estupenda desde la perspectiva que se vea. Claro, es un cambio de paradigma. Primero, porque nosotros siempre al hacer un avalúo, ya independientemente del objeto o sujeto del avalúo, realmente nos enfrentamos a una problemática que es la falta de información. Y esa información en realizarse para identificar a dónde hubo un desvío de los ingresos en la construcción de una edificación. Con este método, con esta herramienta del BIM, resultaría sumamente sencillo en la medida que se tendría toda la información a la mano. Bueno, pues con ello realmente en lo personal me ha satisfecho mucho esta plática en el sentido del aporte. Lo que nos está brindando ha sido magnífico, maestro. Le agradezco en lo personal y como profesionista de la materia. Y ahora, si no hay inconveniente por parte del maestro España, que es el jefe de la sección de estudios de posgrado e investigación, yo agradecería que diera por terminada la presente webinar que se está dando de carácter internacional. Maestro España, si fuera usted tan gentil. Sí, pues nada más quiero, aquí bueno, ya la hallé. Pues lo único que quiero comentar es, en primer lugar, darle las gracias al maestro Derby. Adelante, maestro España. ¿Perdón? Yo decía darle las gracias al maestro Derby por esta plática, es interesante para toda la especialidad inmobiliaria, para otros también. Y comentarle, por favor, al ingeniero Arturo del Villar, que seguimos el acuerdo general para la cooperación, intercambio docente estudiantil, del cual esta conferencia que acaba de dar el maestro Derby es producto de ese acuerdo general. También es importante mencionar, como parte de ese acuerdo general y de esta conferencia, y que van a continuar más, va a generar un plan de trabajo entre docentes de la escuela del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, con docentes de la especialidad en evaluación inmobiliaria. Este plan de trabajo es precisamente con el fin de que se puedan realizar sesiones, en este caso virtuales, para poder intercambiar puntos de vista, pero también, sobre todo, que los alumnos asistan y participen y estén enterados de lo que se genera entre estos profesores de ambas instituciones. Yo creo que este trabajo que ha hecho el maestro Derby González es solamente el primer paso de todo lo que está implicando ese acuerdo general que hemos signado desde el año pasado, y que, bueno, el director de la escuela, Luis Córdoba González, también está dando seguimiento a ello, para que se pueda continuar, como se dice, en los meses de agosto y octubre de este año, con esas sesiones virtuales entre los docentes de la Universidad, del Instituto Tecnológico, y con los de la ST Camachalco. Quiero dar las gracias en nombre de los profesores del posgrado, el director de la escuela y las autoridades de la escuela, al maestro Derby González por esta plática tan interesante, que decía, pues no va a ser la primera ni la última, vamos a continuar con ello, puesto que está dentro de los planes y programa de trabajo que está siguiendo el coordinador de la especialidad en evaluación inmobiliaria, el maestro Ismael Ramírez Jaimes, que a él le debemos el impulso que ha tenido organización esta conferencia. No es fácil de resolver cuestiones técnicas, sin embargo, esto se ha logrado con todo el gusto y la disposición de la gente que ha apoyado, los profesores que han apoyado al maestro Ismael Ramírez Jaimes, pero también, sobre todo, a los que asistieron a esta sesión, a todos aquellos que asistieron y que, bueno, acompañaron en ese momento al maestro Derby González, y que, bueno, que no quede aquí nada más, sino que se siga replicando y reproduciendo en los ámbitos en los que ustedes estén desarrollando sus actividades profesionales.
Felicidades, maestro. Felicidades al maestro Ismael. Felicidades a todos ustedes. Y estamos y seguimos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Y vamos a llevar a feliz término un programa que posteriormente le vamos a plantear para que haya un intercambio constante de profesores de ustedes apoyándonos en nuestra docencia, como profesores nuestros apoyando al instituto en su esfuerzo. Y eso ya lo conversé esta tarde con el decano de la facultad y se mostró muy agradecido y me dijo que en breve tiempo ya estaremos trabajando esa programación para que tengamos un aporte y que ustedes nos puedan preparar también algunas intervenciones para que nos sirvan para los alumnos del posgrado en administración de la construcción que tenemos acá, que sabemos que le vamos a sacar mucho provecho. Le doy las gracias, doctor, a usted y a todas las autoridades. Y recuerde que llevo en mi corazón al IPN y México es mi segunda patria. Sí, maestro, usted es egresado de esta maestría, realizó aquí sus estudios pues en la sección de posgrado. Así es. Tenemos el contacto porque son los lazos y las relaciones que nos permiten seguir avanzando de manera conjunta y sobre todo las aportaciones que enriquecen el conocimiento, en este caso de la evaluación inmobiliaria. Maestro Jaime, maestro Derby, muchas gracias. Muchas gracias por este compromiso tan grande. Les agradecer sus gentiles palabras, maestro España, y pues por supuesto redoblar esfuerzos para que esto se acerque más a la excelencia que nosotros pretendemos. Con su gran liderazgo creo que lo vamos a lograr y muy pronto. Pues si usted gusta, profesor España, daremos por terminada la presente reunión de webinar, agradeciendo a todos y cada uno de los participantes y pues en la inteligencia de que recibirán en breve las constancias de participación. Un abrazo desde México a todos los compañeros de República Dominicana. Acá se les quiere, se les respeta y se les admira. Hasta muy pronto. Hasta muy pronto. Gracias y buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, gracias a todos. Buenas noches, gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.